Sanjay Subramaniam, Vasco da Gama. Traducción castellana de Juan Pedro Campos. Crítica Grijalbo Mondadori, Barcelona. Libros de historia. Año 1997, Cambridge University Press, Cambridge. 1998, de la traducción castellana para España y América. Para Ashim Dasgupta, de un hijo pródigo. La batalla, la fortificación, la diplomacia, el pillaje, el apaño, el servicio a los reyes, el comercio con barcos por el océano, el potente conjuro, si a alguien le valen, el fruto será grande. Pero si las cosas escapan de las manos y pasa lo que no debe, tanta prosperidad desaparecerá, y la vida del hombre será puesta a juicio. Oh, Dios de Kalahasti, Durejati Kalahastivara Satakam, datada del siglo XVI, a partir de la traducción de Heifetz y Narayana Rao, 1987, página 114. Prefacio. La gestación de este libro ha sido curiosa y tortuosa. En la primavera de 1992, me llamó un editor portugués para que escribiese una biografía de Vasco da Gama breve, popular, muy ilustrada. Al principio fui reacio a esto porque me parecía que con ese tema no se podía decir nada demasiado interesante. La correspondencia que mantuve con algunos colegas me convenció enseguida de que no era así, pero cuando en el verano de 1992 me puse en contacto con el editor y el director de la colección para la que me habían solicitado el volumen, resultó que habían perdido ya el interés. En octubre de 1992, el Centro de Estudios Españoles de la Universidad Jawaharlal Nehru organizó en el Centro Internacional de la India, en Nueva Delhi, un seminario para celebrar el 5º centenario del viaje transatlántico de Colón. Aproveché la ocasión para presentar en forma de artículo el primer bosquejo de una reinterpretación de la carrera de Vasco da Gama. Enseguida me resultó claro, sin embargo, que el formato apropiado para lo que quería decir era el libro, no el artículo, y me puse definitivamente manos a la obra en el verano de 1993 de visita en Cambridge. Desde entonces se me han ido acumulando rápida y abrumadoramente las deudas de agradecimiento. Con el respaldo de la Fundación Calouste Gulbenkian, trabajé en el verano de 1994 en los archivos de Lisboa. Estoy especialmente agradecido a la doctora María Clara Fariña y al doctor José Blanco, del Servicio Internacional de esa organización, que me abrieran las puertas cerradas de ciertas colecciones de la Torre du Tombo. No es la menor de las razones. José Alberto Tabim, Manuel Lobato, me fueron de gran ayuda de diversas maneras durante mi estancia. Y después incluso, y me gustaría reconocer esta deuda, Luis Felipe Tomás me acompañó en un espléndido viaje por el Alentejo, en especial a Vidigueira, e hizo comentarios a un borrador de planteamiento general del libro. A él y a Arlindo Fagundes les agradezco también que se tomasen tantas molestias con las fotografías de varios lugares y objetos de la India, aunque solo algunas aparezcan en este libro. Buena parte de su comienzo se escribió en Minneapolis en el otoño de 1994 mientras visitaba el Centro de Historia Moderna, Universidad de Minnesota. Agradezco a Lucy Simler y a Jim Tracy su ayuda y apoyo durante la visita, y en especial a Stuart Schwartz, maravilloso vecino de la puerta de al lado. Carol Urness, de la biblioteca James Fort Bell, me echó una mano con las ilustraciones y organizó para mí una conferencia pública sobre Vasco da Gama, que me vino bien para aclarar mis ideas y me recordó una vez más lo delicado que es el tema de este libro. David Lelyveld, de la Universidad de Columbia, y Claude Markovitz, de París, contribuyeron también a la organización de 2 seminarios sobre el gran argonauta en los que se fueron moldeando las ideas de este libro.
pero quizás no disfruté más en ningún seminario de vasco que en el que organizó David Schulman en marzo de 1995 en la Academia Israelí de las Ciencias de Jerusalén. Le agradezco también a Frank Canlon, de Seattle, que armándose de paciencia diera a finales de 1994 una grabación de video de L'Africaine y la viese conmigo cuando no se quedaba dormido. Estoy además en deuda con Muzaffar Alam, Kunal Chakrabarti, Antonio Coimbra Martins, Anthony Disney, Dick Eaton, María Augusta Lima Cruz y Geoffrey Parker, quienes me animaron y ayudaron de una u otra forma. Nalini Del Boyo siguió muy de cerca el progreso de este libro, divertida e irritada, atenta siempre a cualquier referencia que tuviera que ver con Vasco de Gama. Estoy especialmente agradecido a Jorge Manuel Flores por su cuidadosa lectura del texto, por sus útiles comentarios y referencias adicionales, así como por su ayuda con las ilustraciones. Para mi mayor deuda intelectual es con el maestro de la conjunción luso-asiática Sahib Kiran, Jean Auvin, que acompañó desde el principio la evolución de este libro con su consejo crítico, una asistencia bibliográfica crucial, fotocopias y transcripciones de documentos de archivos, y le robó a su proyecto sobre Don Manuel un tiempo precioso para que madurase el miedo de Gama. En particular, he tenido una y otra vez la oportunidad de valorar su estricta visión de la expansión portuguesa, tan distante de las historiografías nacionalistas de la portuguesa y asiática, promovida todavía hoy en día bajo un patronazgo interesado por los historiadores oficiales. Y no es lo de menos que haya corregido algunos errores embarazosos de penúltimo borrador. Dedico el libro a uno de mis historiadores del mar favoritos y uno de los que más cuentan para que cualquiera que trabaje en serio sobre el comercio en el Océano Índico a principios de la era moderna, Ashim Dasgupta, cuya obra sigue inspirándome pese a nuestros muchos desacuerdos o quizás por ello. Me divierte recordar que en el curso de mi defensa de tesis en la Escuela de Economía de Delhi en abril de 1987, dejó a las claras mi ignorancia sobre Vasco da Gama y con eso puso quizás la semilla inconsciente de este libro, que ni qué decir tiene, no pretende haber satisfecho sus exigentes criterios. Nota sobre la transliteración. Los nombres de lugares, personas portugueses siguen el uso moderno en Portugal, pero en las citas se ha conservado por lo usual la ortografía original y si hace falta se incluye la forma moderna entre corchetes. Para las palabras indias y arabo-pérsicas se ha adoptado una versión simplificada del sistema de transliteración de uso común, el Stengastplatz, por los historiadores del sur de Asia. Cuando esas palabras salen en cursiva, se marcan las vocales largas y ciertas consonantes especiales, pero en los demás casos esto no se hace. En cuanto a los nombres de los autores que aparecen en la bibliografía, si son portugueses, se les coloca conforme a su segundo apellido, es decir, Godinho y no Magalhães Godinho, Tomás y no Reis Tomás. En el caso de algunos escritores indios, por ejemplo, Krishna Iyer, se ha hecho una excepción. En esta edición española se ha optado, como es tradición en la historiografía en castellano, por traducir los nombres de los reyes y de algunos personajes que por ser muy conocidos suelen citarse en castellano como el mismo Vasco da Gama y sus familiares Fernando de Magallanes o la Casa de Braganza. En el resto de los casos se ha respetado los nombres originales en portugués. Nota del editor. 1. Obertura. Los huesos de la discordia. Este da Gama, cuyo destino fue poner en contacto directo a los europeos y a Oriente, era un hombre físicamente de hierro y de carácter agrio, inculto, brutal, violento pero leal y ajeno al miedo. No habría servido para ciertos cometidos, pero para este era ni que hecho de encargo. Un jefe amable no habría podido ejecutar la tarea a la que hubo de enfrentarse. Charles E. Nowell, The Great Discoveries, 1954. Nota al pie 1. Charles C. Nowell, The Great Discoveries and the First Colonial Empires, Cornell University Press, Ithaca, 1954, página 36. Vuelve al texto. Vasco y Zulaija.
Pocas maneras hay de transformar la historia de la leyenda que impresionen más que una ópera. En este género dramático musical, una forma artística por quintesencia del siglo XIX, aunque sus orígenes sean anteriores, los personajes y las situaciones se transfiguran por sí mismos y se disuelven en la mejor manera en los caracteres más melodramáticos. La tormenta de las emociones en las voces bien clasificadas por registros y categorías de los virtuosos del canto, dentro de una gama de posibilidades teatrales simple casi siempre, domina sobre la razón hasta sobre la dramática. Está claro, pues, que es el género de los héroes el que viene como anillo al dedo a la particular imaginación romántica de la gran era del nacionalismo, una sensibilidad que casa sobre todo con las exigencias de una historia teñida de nacionalismo. Así, muy buena parte de lo que el nacionalismo alemán del siglo XIX le es esencial se infiltra en las obras de Richard Wagner, justo cuando el Risorgimento encuentra en las óperas de Giuseppe Verdi su expresión. Para acercarnos a nuestro tema, no estará mal que escuchemos la voz de tenor de Vasco da Gama, 1469-1524, no como se expresa en sus escasísimos escritos o en los de sus contemporáneos, sino de boca de un alter ego operístico y decimonónico. ¿Y qué nos dice en esa encarnación? Ah, ten piedad de mi recuerdo, oh tú a quien yo ruego, llévate solo mis días y déjame con mi gloria. Ah, los tormentos que las furias reúnen son para mí menos crueles, pues es morir dos veces perder a una la vida y la inmortalidad. Así canta el explorador Vasco da Gama en el cuarto acto de la ópera de Jacob Meyerbeer y Eugene Scribe, célebre en su tiempo y hoy un poco olvidada, L'Africaine, 1865, nota al pie 2. G. Meyerbeer y Scribe, L'Africaine, ópera en 5 actos, París, 1865, acto 5, escena 15, Grand Air de Vasco. Para un buen resumen de la ópera, véase Stephen Augner, African, The African Maid, en Stanley Sadie, editor. The New Groove, Dictionary of Opera, Volume 1, The Genesis of Meyerbeer's L'Africaine, tesis doctoral, Departamento de Música, Universidad de California, Berkeley, 1977. Fin de la nota al pie 2, vuelve al texto. Contemos brevemente las idas y vueltas de la improbable trama de esta obra en 5 actos, de 4 o más horas de duración, una obra que no es, que quede claro, de autoría portuguesa. Nota al pie 3. Mi exposición se basa en una grabación en video de la representación de la Ópera de San Francisco, dirigida musicalmente por Mauricio Arena y escénicamente por Lofty Mansuri. Plácido Domingo interpretaba el papel de Vasco da Gama, Shirley Berret el de Celica, Ruth Ann Swinson el de Inés y Justino Díaz el de Nelusco. La grabación fue emitida por la KQED TV de San Francisco y producida por RM Arts, 1989. Fin de la nota al pie 3, vuelve al texto. El primer acto se abre en los salones del Consejo del Almirantazgo en Lisboa, donde espera a Vasco da Gama, que lleva mucho tiempo ausente, su amada Inés, hija de don Diego, el almirante de Portugal. Con su voz de soprano canta su compañera Ana, cómo fue el último adiós de Vasco antes de separarse de las riberas del Tejo. Adieu, mon vieux rivage. Y al menos una versión añade. Por mí, Vasco, en pos de la gloria, comparte los trabajos de Díaz, el gran marino, batallando contra vientos y olas, y con él navega para descubrir tierras nuevas. Mi mano será el premio de su victoria, y protegido por el amor, Vasco triunfante se alzará. Pero pronto nos enteramos de que Vasco da Gama, acompañando a su maestro Bernard Díaz, personaje creado a partir del navegante Bartolomeu Díaz, que dio la vuelta al Cabo de Buena Esperanza en 1487, y del soldado cronista Bernal Díaz del Castillo, que estuvo en México con Hernán Cortés, ha naufragado en una remota y desierta isla. Los hay en Lisboa que, creyéndolo muerto, se alborozan, mientras Inés, como es natural, desespera.
pero a los tres cuartos del acto las cosas cambian espectacularmente a mejor. Vasco da Gama vuelve trayendo consigo una cuerda de cautivos a Célica, la reina indoafricana, a la que se refiere el título de la obra, y a su sirviente Nelusco. Los compró a un traficante de esclavos después de que los capturasen en alta mar, pero se le recibe con frialdad, más que nada por culpa de las maquinaciones del vil don Pedro, que desea a Inés, cuya mano le ha prometido el rey Emanuel. A Vasco no solo se le dan barcos y hombres para la otra expedición, sino que es reprobado por el gran inquisidor de una intolerancia feroz y por el Consejo de Estado encabezado precisamente por el propio don Pedro. La figura ridícula sin remisión del gran inquisidor con su coro de monjes de largos hábitos repite el cliché de la Iberia dominada por los curas y confirma los prejuicios de la burguesía francesa con respecto al clero católico. Vemos pues en el acto segundo a Vasco da Gama en una prisión de la Inquisición, con Célica y Nelusco, y la reina le canta una canción de cuna india, Sur mes genoux, fils du soleil, para que su atormentado espíritu descanse. Célica, lo sabíamos ya por algunos indicios más que claros y apartes sotto voce, en el primer acto se ha enamorado de Vasco, a quien su sirviente que está enamorado de ella odia, no solo por eso, sino porque tendrá su importancia. Vasco es cristiano. El inquieto espíritu pagano de Nelusco le lleva a pensar en matarlo, pero al final se le convence de que desista. No para de darle vueltas, de morderse las uñas mientras don Pedro se pavonea ante Inés, a la que anuncia que se le ha concedido la jefatura de una expedición que continuará la obra de Bernard Díaz. Para esto contará con la ayuda de los dos informadores nativos que Vasco trajo consigo, a saber, Célica y Nelusco. Aún peor, convence a Inés de que se case con él. A cambio conseguirá que saquen a Vasco de la prisión. En el tercer acto nos vemos ya en pleno viaje de exploración. Don Pedro está en medio del océano acompañado por Inés y guiado por el obsequioso Nelusco. Pero son funestas las intenciones de este. Da a entender nada veladamente que piensa hundir el barco. Para ello le valdrá la veneración que siente por el terrible Adamastor, dios de las tempestades, a quien dedica la canción Adamastor, Roi des vagues profondes. Pero otro noble, don Alvar, que acompaña a don Pedro, no lo pierde de vista, y sus peores sospechas se confirman cuando dos de los tres barcos de la flota se pierden por culpa del consejo erróneo de Nelusco. Se va levantando una tormenta y en estas otro barco, cuyas velas de tiempo en tiempo habían venido viendo y que misteriosa y significativamente las precede. Manda al de don Pedro un bote. En él viene Vasco de Gama, que de una forma o de otra ha logrado el mando de un barco. Le hace saber a don Pedro que ha venido a salvarle pese al odio que se tienen por el amor que se siente hacia la noble Inés. Don Pedro, que ríe sarcásticamente, rechaza su ayuda. Están a punto de enzarzarse en un duelo a espada cuando interviene Adamastor. La tormenta es terrible y el barco encalla en un arrecife. Los nativos suben en tropel a bordo para capturar a los supervivientes, aprovechando la confusión que sigue a esto. Nelusco apuñala y mata a don Pedro. En el acto 4 nos encontramos pues en la exótica tierra de la que Célica es reina. Así que este acto, el 4, es el verdadero centro de la obra y en él cunde el exotismo en todo su esplendor. El lugar de la acción es un templo de arquitectura india. A la derecha hay un palacio, al fondo suntuosos monumentos. Entran las sacerdotisas seguidas por brahmines, amazonas, juglares, guerreros y por último la reina Célica, a quien el gran brahmin, sumo sacerdote de Brahma, canta. Por Brahma juramos, por Vishnu, por Shiva, los dioses cuyo poder el Hindostán reverencia. Por ellos obediencia juramos a la hija de nuestros reyes. Lámina 1. Dibujo de un decorado de L'Africain. Acto 4. De Charles-Antoine Jambon y Joseph Thierry, 1865.
donde se ve el gran templo de la tierra descubierta por Vasco da Gama. Célica ha regresado pues a su pueblo en un Indostán africano, del que confusamente se dice que es una gran isla y al que alguna vez en las acotaciones escénicas del segundo acto se identifica como Madagascar, con Madagascar. Y las tornas se vuelven decididamente contra los portugueses. El malvado Nelusco trama mientras tanto que los brahmines hagan un sacrificio humano con las portuguesas supervivientes y el único portugués que queda tras la tormenta, Vasco da Gama, quien ha entrado inopinadamente en escena en el papel que le toca de gran descubridor, cantando su gran aria, o Paradis Sorti de Londres, la pieza por la que quizás más conocida sea la ópera. Tierra maravillosa, jardín afortunado, templo radiante, te saludo. Oh paraíso que sales de las aguas, un cielo tan azul, un cielo tan puro, que mis ojos en belleza me perteneces. Oh nuevo mundo que regalaré a mi país, estas costas bermejas nuestras, este Edén redescubierto nuestro. Oh tesoros encantadores, oh maravillas, os saludo. Nuevo mundo me perteneces, sé mío, mío, así que sé mío, oh hermoso mundo. Nuevo mundo me perteneces, así que sé mío, así que sé mío, 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 mío. El crescendo del tenor pone fin a unos versos que puede que no sean de lo más inspirado, pero sí suficientemente expresivos a su manera no sobrada de sutileza, del espíritu de explorador y conquistador de Eugene Scribe, que Eugene Scribe quería retratar. Pero Vasco pronto se desengaña de sus felices ilusiones. Los crueles sacerdotes brahmines le prenden y claman por su sangre, tu sang, tu sang. Entonces es cuando suplica que su inmortalidad más preciada para él, como no, que la vida no se pierda. Pero Célica interviene para salvarle, afirmando falsamente que entre ellos hay una promesa de matrimonio, y con todo boato celebra la boda del gran Brahmin en el templo de Brahma. Hasta Vasco descubre, con la ayuda de una poción mágica que le ha dado el gran Brahmin, que al fin y al cabo ama un poquito a Célica y rechaza la posibilidad que ella le da de escapar. Los bailes indios, los festejos siguen y parece que se ha llegado a una especie de final feliz. Es una ilusión, ni qué decir tiene. Aún hay que representar el trágico final. El oriente es el oriente y pese a todo el occidente es el occidente. Vasco descubre en el acto quinto que Inés ha sobrevivido a la matanza de las portuguesas y se encuentra con ella en secreto en el jardín de palacio. Célica los pilla mientras conversan y al principio se pone furiosa y siente deseos de venganza, pero como se da cuenta de que no va a poder interrumpir el inevitable curso de sus amores, deja que se embarquen y marchen. Por el camino los acompaña, feliz y aliviado, Nelusco. En la segunda parte del acto quinto, la reina sube a un promontorio que da al mar. Aspira los vapores tóxicos de un manzanillo que oportunamente se vence a lo alto de la colina y va desvaneciéndose mientras le canta a Vasco su despedida. En estas vuelve en el Usco y la encuentra medio muerta. Le ofrece morir con ella. Canta: oh cielos, su mano está fría, gélida. Es la muerte, es la muerte, es la muerte. Ella le contesta: no, es la felicidad. Aquí se descansa del amor eterno, aquí se descansa de un amor puro. Vasco da Gama, mientras navega hacia Portugal, donde sin duda le esperan la gloria y la inmortalidad. Don Pedro ha muerto en el naufragio y los amores de Vasco con la viuda Inés podrán tener una feliz conclusión. Aunque el final es trágico para la reina africana, la African Célica, en realidad nada empaña la celebración optimista de la exploración por los europeos de un mundo que hasta entonces había sido desconocido. Como no juega
precisamente en la misma liga literaria que La Tempestad, la lógica de L'Africain se basa por entero en los personajes operísticos de repertorio y en las figuras retóricas de regusto más exótico. Esos portugueses a los que la Inquisición abruma sirven tanto como los indoafricanos para dar colorido teatral. Y sobre todo reina la impresión de que pese a tanto anhelo romántico, de lo contrario Oriente y Occidente están destinados a no formar nunca un matrimonio feliz. Vasco ha de encontrar su verdadero amor con Inés. A primera vista podría parecer que el Vasco da Gama de Schrijfmeyer poco tiene que ver con el Vasco da Gama cuya vida escrutaremos en esta obra. El espectador de la ópera se lo presentan como un patriota, un explorador intrépido, un héroe romántico y caballeroso por quien suspiran mujeres de apartados lugares del mundo. Contrasta con este deslumbrante, más bien egoísta espíritu masculino célica, distorsión de Zulaija, de la tradición novelesca persa clásica, quien de un modo trágico, en cierta forma curioso, representa las tierras que Vasco está destinado a descubrir. Ahora bien, es significativo que los demás personajes de Scribe procedan en buena medida de una fuente concreta, la obra del poeta nacional portugués Luís Vaz de Camões, 1524-1580, Os Lusíadas. Nota al pie 4. Luís de Camões, Os Lusíadas. Introducción y notas de María Leticia Dionisio, Lisboa, 1985. Trabajos interpretativos sutiles son los de Antonio Cirurgião. A Adivinação do Gama, de Os Lusíadas. Archivos do Centro Cultural Português, 26, 1989, páginas 513 a 538. También Silvia María Azevedo, O Gama da História e o Gama dos Lusíadas. Revista Camoniana, 1, 1978, páginas 105 a 144. Fin de la nota al pie 4, vuelve al texto. Es natural, ya que Scribe había escrito antes el libreto del Dom Sebastián, Roi de Portugal, de Gaetano Donizetti, 1843, donde uno de los personajes principales, junto al desdichado monarca portugués, era el propio Camões. En L'Africain escribe Scribe usó esa fuente libremente hasta con cierto abandono. Así, el nombre del vil Don Pedro deriva, casi con toda certeza, del nombre del rey portugués Don Pedro, 1357-1367, célebre por sus amores con Inés de Castro, con seguridad el origen del nombre de la amada de Vasco. Historia que Camões narra con detalle, y sobre todo la figura de Adamastor está tomada clara y muy directamente de Camões, que se inventó este dios pagano para el papel del gran enemigo de Vasco da Gama en su texto épico. La ópera, pues, no se basa en obras históricas ordinarias, sino en una mitificación clasicista de los descubrimientos portugueses procedente de la segunda mitad del siglo XVI, en la que Vasco da Gama aparece como una figura sobrehumana y un tanto bidimensional. Mirando hacia atrás, puede que el éxito de L'Africain, llamada en las primeras representaciones Vasco da Gama Le Cap de Tempête, asombre un poco. El compositor Giacomo Meyerbeer, que nació en Berlín en 1791 con el nombre de Jacob Liebmann Beer, murió en París en 1864 antes de que la obra subiese a los escenarios. El libretista Scribe había abandonado este mundo antes que él en febrero de 1861. La versión que se presentó se basó al final en la amplia reelaboración de los manuscritos de Meyerbeer, efectuada por el célebre musicólogo belga François-Joseph Fétis, designado para la tarea por la viuda de Meyerbeer. Fue Fétis, dicho sea de paso, quien cambió el nombre de la ópera de Vasco da Gama a L'Africain,
porque aquel era demasiado oscuro para el público francés de entonces. Meyerbeer había firmado un contrato con la Ópera de París ya en mayo de 1837 para la composición de l'Africain, y ese mismo año escribe algo así como el favorito de la burguesía francesa de mediados del siglo XIX. Hizo una primera versión del libreto que contenía el meollo de la trama definitiva, pero que ni mencionaba a Vasco da Gama. La acción transcurría en Sevilla en la época de Felipe III y el héroe era Fernand, joven oficial de la Marina, uno de los vértices del triángulo amoroso principal. Los otros dos eran Inés, hija del virrey de Sevilla, y Célica o Célica, reina de un país en lo más oscuro de África, cercano a las fuentes del Níger. Estos personajes subsisten en la segunda versión más breve, de 1843, a la que Meyerbeer llegó a poner música. Hacia 1849 el compositor y el libretista habían empezado a inclinarse por la India como posible lugar de acción, y en 1850 Meyerbeer pidió finalmente a Scribe que el personaje central fuese Vasco da Gama. En una carta que revela bastante, fechada el 27 de octubre de 1851, le escribió a Scribe: no sé si me equivoco, pero me parece que una reunión solemne del almirantazgo portugués ante la que Gama presente sus planes para el descubrimiento de la India y pida barcos y tropas sería una buena y clara exposición y una introducción musical magnífica. Ese consejo estaría presidido por el rival de Vasco y luego esposo de Inés, perdón. Como en todas las reuniones habrá entre los miembros división de opiniones, cada uno defenderá la suya, pero al final la facción contraria a Vasco triunfa. Se declara que es imposible llevar a cabo sus proyectos, que son quiméricos. El gran inquisidor, que supervisa todos los consejos de Estado, declara que las opiniones de Vasco sobre cómo es la tierra son heréticas. Vasco le ataca y amenaza, pero se le aparta de todos sus puestos y se le destierra. Se marcha furioso y declara que dedicará su pequeña fortuna privada a equipar un barco y probar que no es un visionario. Nota al pie 5. Bibliothèque Nationale Paris, Département du Manuscrit, folio 22.840, folio 328, reverso citado en Roberts, Genesis of Meyerbeer's l'Africain, página 103 a 104. No está claro que Meyerbeer leyese alguna traducción de Da Asia de João de Barros, como da a entender una de sus cartas a Scribe. Quizá fuese Barros la fuente de la que el compositor sacó la idea de una lucha de facciones en el almirantazgo portugués sobre la exploración de Asia. Fin de la nota al pie 5, vuelve al texto. Es decir, Meyerbeer quería convertir a Vasco da Gama en una especie de Colón, alguien a quien mueven unas convicciones personales, que presenta un estado del que espera apoyo pero que no lo comprende. Este tema está más bien desvaído en la versión final, aunque de todas formas se hace mención explícita a Colón, pero en ella conserva, como veremos por extenso más adelante, un significado curioso y paradójico. Tras un largo periodo de gestación de alrededor de un cuarto de siglo, a lo largo del cual fue objeto de numerosos rumores, escándalos y hasta frases ingeniosas en París, l'Africain acabó por subir a los escenarios, y el 28 de abril de 1865 se estrenó en la Ópera de París. Nota al pie 6. Puede encontrarse una primera aproximación a la evolución de la ópera en Georges Servier, La transformation et tribulation de l'Africain, revista musical italiana, 34, 1927, páginas 80-99, pero está incorporado en Roberts, Genesis of Meyerbeer's l'Africain. Fin de la nota al pie 6, vuelve al texto. A corto plazo, tuvo un éxito comercial asombroso. Se representó 100 veces en un año, y para 1893 había habido ya 485 repeticiones, una medida de 17 por año. La primera representación en Estados Unidos, dirigida por Max Maretzky, se produjo en la Academia de Música de Nueva York y tuvo un éxito clamoroso. Solo en Lisboa se la recibió con división de pareceres. El marqués de Niza, descendiente de Vasco da Gama,
interpuso objeciones al frívolo retrato de su antecesor y su insistencia hizo que en la versión que se representó en Lisboa se cambiase, no poco misteriosamente, el nombre de Vasco da Gama por el de Guido d'Arezzo, 900 a 1050, monje benedictino y musicólogo famoso. Nota al pie 7. De María Teles da Gama, Le Comte Amiral de Don Vasco da Gama, a Roger et F. Chernovis, París 1902, página 54. Fin de la nota al pie 7, vuelve al texto. Como algunas rimas del texto dependen de la palabra gama, solo podemos imaginarnos cómo salieron del paso. En las riberas del Tajo. El texto de la ópera tuvo en aquellos años otros ecos. En el agitado clima político del año 1880, 15 años después de la primera puesta en escena del Africán, 5 años después de la fundación de la Sociedad de Geografía Portuguesa y 4 años después de la fundación del Partido Republicano Portugués, hubo en Lisboa y en otras poblaciones grandes de Portugal una gran celebración nacional. El propósito explícito era conmemorar el tercer centenario de la muerte de Camões, cuya muerte coincidió con la toma de Portugal por los Habsburgo españoles en 1580. La leyenda decía que el poeta, víctima en realidad de una plaga, se había despedido del mundo porque no pudo soportar la idea de que su patria estuviera bajo dominio extranjero. Las dificultades de la década de 1880 multiplicaron el peso de esta leyenda. Si bien Portugal no estaba sujeta directamente a ninguna amenaza exterior, su imperio africano ciertamente sí lo estaba. La Sociedad de Geografía que se constituyó en 1875, entre otras razones, para justificar los derechos históricos de Portugal sobre Angola y Mozambique, e incluso sobre los territorios del centro de África que las separaban, ante las pretensiones de los británicos, los alemanes, los belgas y otras potencias europeas. Nota al pie 8. C.F. Antonio Ferrao, a Sociedade de Geografia, as suas origens e sua obra, de 50 anos, 1875-1925. Lisboa sin fecha, obra que he consultado en forma de pruebas sin encuadernar en la biblioteca del difunto Alessandro Lovato en Lisboa. Le agradezco a Manuel Lovato que me permitiese acceder a esta obra. Fin de la nota al pie 8, vuelve al texto. El gran ideólogo de la celebración de 1880 fue el prolífico académico, intelectual y periodista Joaquim Teófilo Fernández Braga, 1843-1924, quien más tarde sería por dos breves veces, en 1910 y en 1915, presidente de la República Portuguesa. Nota al pie 9. Teófilo Braga, o Centenario de Camões en 1880. Revista de Filosofía e Positivismo. 2, 1880, páginas 1 a 9. Y para una justificación ideológica de más envergadura, Braga, os centenarios como síntese afectiva nas sociedades modernas, A.T. da Silva Teixeira, Oporto, 1884, para un útil estudio del contexto político de las celebraciones del decenio de 1880, de Maria Isabel João, a festa cívica, o tricentenário de Camões nos Açores, 10 de junho de 1880. Revista de Historia Económica y Social, 20, 1987, páginas 87 a 111. Fin de la nota al pie 9, vuelve al texto. Ferozmente anticlerical, vagamente socialista, Teófilo Braga fue sobre todo un convencido nacionalista portugués. Creía que la necesidad del momento era la regeneración del espíritu portugués y a ese fin las celebraciones nacionales podrían contribuir mucho. A él se oponían otros republicanos mucho más internacionalistas como Antero de Quental y J.P. Oliveira Martins. Este último, a su vez, con una concepción de la historia no poco romántica, quienes veían en la proyectada celebración el patriotismo reducido a un sentimiento teatral y la vida nacional a una ópera. L'Africain, tal vez. Nota al pie 10. Oliveira Martins, citado en José Augusto França, Le romantisme au Portugal, étude de faits socioculturels, édition
Klinchik. París, 1975, página 744, fin de la nota al pie 10, vuelve al texto. Teófilo Braga, no obstante, se salió con la suya. El propósito central del espectáculo nacional que planeó era el traslado de una urna con los restos de Camões al famoso monasterio de los Jerónimos, en la ribera del Tajo en Lisboa. Lo fundó el rey Don Manuel a principios del siglo XVI para que fuese objeto de veneración nacional. A continuación, el 10 de junio, el verdadero aniversario de la muerte de Camões, habría una procesión pública en la que la vieja gloria de Portugal contrastaría con su presente decadencia. Cabía presumir que la nación portuguesa se avergonzaría y se pondría en manos a la obra para defenderse a sí misma y sobre todo a sus posesiones coloniales. Puede que la transformación de Camões en un símbolo clave de los republicanos progresistas de finales del siglo XIX resulte curiosa, pero no carece de precedentes. Desde el siglo XVII, cada generación de escritores portugueses rehizo a Camões a la luz de sus propias necesidades y la generación de 1870, a la que Teófilo Braga pertenecía, no fue una excepción. Las celebraciones representaron una oportunidad de un tipo diferente para otros intelectuales portugueses de la época, para hombres como Augusto Carlos Teixeira de Aragão, 1823-1903, doctor en medicina y numismático, quien vio en la circunstancia una ocasión para reafirmar la importancia no solo del poeta Camões, sino del héroe de Os Lusíadas, Vasco da Gama. Teixeira de Aragão ya había contribuido a organizar la participación portuguesa en la Exposición Universelle de París de 1867. Tenía experiencia, pues, en la preparación de exhibiciones y celebraciones públicas. Había desempeñado en la India portuguesa diversos cargos en 1871 a 1872, entre ellos la Secretaría General interina. Su estancia en Goa le aficionó a la numismática indo-portuguesa y le transformó además en un convencido devoto de la leyenda de Vasco da Gama. Quizás venga bien aquí algunas informaciones necrológicas. A Vasco da Gama lo enterraron con honores el 24 de diciembre de 1524 en Cochín, la ciudad donde había fallecido, en la capilla del monasterio de Santo Antonio, luego llamado de São Francisco. Pero sus restos se exhumaron y uno de sus hijos, don Pedro da Silva Gama, los llevó en 1538 a sus propiedades de Vidigueira, en el Alentejo. Allí permanecieron 2 siglos y medio en un sepulcro, el Jacigo dos Gama, construido en el último decenio del siglo XVI, con este epitafio seguramente de finales del siglo XVII. Aquí yace el gran argonauta don Vasco da Gama, primer conde de Vidigueira, almirante de las Indias Orientales y su famoso descubridor. Pero en 1840, durante los llamados disturbios septembristas, la iglesia donde yacía fue profanada por unos desconocidos. Hubo en 1841 que reconstruir deprisa y corriendo buenas partes de su interior y unos años después un clérigo de allí promovió la solicitud de que los restos se trasladasen a un lugar más seguro, a saber, al monasterio manuelino de los Jerónimos en Belén. Pero la petición no salió adelante. A principios de la década de 1870 se puso en marcha una campaña mejor organizada con el mismo fin. La encabezó Teixeira de Aragão, por entonces y de lejos el más destacado gamáfilo de Portugal. El todavía poderoso marqués de Sá da Bandeira se puso manos a la obra y se creó un comité para examinar el asunto. El gobierno del marqués Dávila Ebolama aceptó trasladar los restos con ceremonia y el marqués de Niza, descendiente directo de los Gama, también dio su consentimiento. Pero una vez más un cambio de gobierno frustró las intenciones de Teixeira de Aragón. La campaña camoesista de 1880 le pareció pues la ocasión ideal para que por fin sus planes llegaran a buen término. En abril de ese año, la Academia Real de Ciencias dio su apoyo al traslado y ese mismo mes, un día más tarde, llegó el permiso real. Además de Teixeira de Aragón, estuvo muy ligado a la organización de las ceremonias el periodista y orador ultrarromántico Manuel Pinheiro Chagas, 1842-1895. Un comité partió hacia la letárgica ciudad alentejana de Vidigueira el 5 de junio de 1880, cumplimentado, parecía, el papeleo necesario. Se levantó la lápida y al día siguiente empezaron los trabajos de traslado, pero un telegrama urgente del conde de Vidigueira, otro descendiente de Gama, los interrumpió.
Pedía que el comité suspendiese los trabajos hasta que él estuviera presente. Cuando llegó se completó la tarea con cierta precipitación y el cortejo ceremonial tras los discursos y oraciones de rigor, acompañado por caballería e infantería, se puso en marcha de Vidigueira a Lisboa el 7 de junio. La primera parada fue en la estación del ferrocarril de Cuba, y de allí la comitiva partió en tren la mañana del 7 de junio de Lisboa, tras los discursos y oraciones de rigor. Pararon en Alvito y Barreiro, donde hubo más discursos y más ceremonias. En Barreiro se trasladaron los restos a una flota fluvial oficial que descendió por el mar de Palia, el mar de paja, como se llamaba al curso bajo el del Tejo antes de Lisboa, hasta un punto donde otro comité esperaba con los huesos de Camões. Los restos del uno y del otro fueron llevados entonces río abajo hasta Belén, a donde llegaron cuando caía la tarde. Allí los esperaba un comité de recepción formado por diversas autoridades municipales, otros dignatarios y miembros de la Academia Real de las Ciencias y de la Sociedade de Geografía. Un conjunto de bandas militares tocaba música marcial y el cortejo se dirigió por etapas al monasterio e iglesia de Santa María. Allí les esperaban el rey de Portugal don Luis, la reina y sus acompañantes, y se celebraron solemnes ceremonias religiosas. 2 días después, la procesión cívica organizada por Teófilo Braga y sus colaboradores fue la culminación del acontecimiento. Nota al pie 11. Para una narración de los mismos días de los hechos, véase Manuel Pinheiro Chagas, a trasladação dos ossos de Vasco da Gama em 1880. A Ilustración Portuguesa, volumen 2, números 4951, 1885, 1886, en 3 partes. Fin de la nota al pie 11, vuelve al texto. Pero no pasaría mucho antes de que las cosas tomasen un sesgo un tanto bufo. Teixeira de Aragão, agudo investigador, siempre descubrió en 1884 dos documentos, uno del decenio de 1640, otro del decenio de 1750, que arrojaban una sombra de duda no poco embarazosa sobre la identidad de los huesos trasladados. Ambos testimonios indicaban que los restos de Vasco da Gama ocupaban en el Jacigo dos Gama, el lado de los evangelios de la nave. Los huesos que sacaron estaban en el otro lado. El primero de los documentos, escrito en 1646 por Fray Álvaro da Fonseca y dedicado al primer marqués de Niza, no podía ser más claro. Este convento ha guardado en la iglesia de Nuestra Señora de las Reliquias del pueblo de Vidigueira, en la capilla mayor, en el lado de los evangelios, cerca del altar mayor, los huesos del célebre y grande don Vasco da Gama, descubridor de las Indias Orientales, almirante real desde entonces y primer conde de Vidigueira. No hay epitafio en su tumba. Se han respetado sus huesos y la tumba está siempre cubierta con un velo de seda. Nota al pie 12. ANTT, Misceláneas Manuscritas, MS 1104, número 41, Fundación del Convento. Fundação do Convento de Nossa Senhora das Relíquias da Orden do Carmo. Páginas 259 a página 261. Fin de la nota al pie 12, vuelve al texto. Lámina 2. La tumba de Vasco da Gama, monasterio de los Jerónimos, Lisboa, de finales del siglo XIX. Continúa el texto. Aún peor, se decía con claridad que frente a esa tumba, en el lado de la epístola, había otra cubierta con un terciopelo negro que llevaba las armas de la familia. En ella no estaban los huesos de Vasco da Gama, sino los de su bisnieto don Francisco da Gama, 1565-1632, quien para más abundamiento fue 2 veces virrey de la India cuando Portugal estaba bajo el dominio de los Austrias españoles. A todas luces don Francisco no era un héroe nacionalista portugués y parecía que las lápidas habían sido cambiadas seguramente en los trabajos de restauración de 1841. Por si fuese poco, Luciano Cordeiro, que participó en las conmemoraciones, señaló que los restos se trasladaron a Lisboa en una arqueta que contenía al menos 8 fémures y 2 cráneos, y conjeturó que además de los restos de Francisco de Gama, podrían estar los de don Miguel de Gama, doña Guiomar Villena y doña Leonor de Tábora. La otra tumba, que Teixeira de Aragão abrió el 11 de julio de 1884 por propia iniciativa, contenía solo un esqueleto. Nota al pie 13, véase Luciano Cordeiro, Os Restos de Vasco da Gama, Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 15 série 4, 1896, página 195 a 200. Fin de la nota al pie 13, vuelve al texto.
Teixeira de Aragón, Cordeiro y otros empezaron de inmediato a presionar al gobierno para que rectificase el error. El gobierno, como es costumbre de los gobiernos, se negó a admitir que hubiese habido algún error. Se eternizó el asunto a lo largo del decenio de 1890 y se fue acumulando una interminable correspondencia. Finalmente, la rectificación se produjo en 1898 con ocasión de las celebraciones del cuarto centenario de la llegada de Gama a Calicut, organizadas por la Sociedade de Geografía. De nuevo, marchó a Vidigueira un comité del que formaban parte Teixeira de Gama, Luciano Cordeiro y varios más, entre ellos el ministro de Obras Públicas. En la extracción de estos segundos huesos también estuvieron presentes dos miembros de la familia Gama, don Manuel y doña Eugenia Teles da Gama. En un vagón de tren viajaron hasta Barreiro y allí embarcaron en el vapor Dona Amelia, que llegó a Terreiro do Paso a las 10 de la noche del 8 de mayo de 1898, donde los esperaban el ministro de Marina y otros personajes públicos. A la mañana siguiente, el traslado fue por tierra y los restos llegaron al monasterio de los Jerónimos. Pocos asistieron a la ceremonia, que en absoluto fue a lo grande como la de 1880. Compensaron con creces esta oscuridad las elaboradas ceremonias del cuarto centenario de la llegada de Gama a Calicut, celebradas el 17, 18, 19 y 20 de mayo de 1898. Entre los acontecimientos de Fuste no solo estuvo la inauguración de un gran acuario, sino también la exposición Vasco da Gama, con su sección colonial donde se exhiben vivos tipos de indígenas de las colonias portuguesas y modelos de sus viviendas habituales. Nota al pie 14. CF Programme Général de suivant l'arrêt ministériel du 2 avril 1897 est approuvé par le gouvernement portugaise. Impres- Impresa Nacional, Imprensa Nacional Lisboa, 1897, páginas 6 a 7. Para una violenta crítica a estas celebraciones por un ultranacionalista portugués, a quien le parecieron demasiado universales e internacionales y no suficientemente portuguesas, véase Tomás Ribeiro, señor Nao, Memorial G. Recurso a Coroa, tipografia, tipografia da Companhia Nacional Editora, Lisboa 1897, donde además se reproduce la versión en portugués del programa general citado arriba. Fin de la nota al pie 14, vuelve al texto. Ahora bien, quedan algunas dudas acerca de la autenticidad de los restos que se trasladaron en mayo de 1898, aunque no tan serias como en el caso del mesiánico rey portugués Don Sebastián, 1554-1578. De verdad se exhumaron los verdaderos huesos y son los que yacen bajo la pretenciosa tumba que se construyó para Vasco da Gama enfrente de la de Camões. Visité Vidigueira en junio de 1994, un miembro de la familia que todavía hoy posee la Quinta do Carmo, donde está la capilla de El Jacigo dos Gama. Me aseguró que los restos verdaderos nunca se movieron de allí. El propietario de la finca a finales del siglo XIX, el vizconde de Ribeira Brava, nacido en Madeira, era demasiado artero como para que las reliquias salieran de allí. Encasquetó al comité oficial otro esqueleto. Si procedió así, puede que lo hiciese por sus opiniones políticas. Fue miembro del Partido Progresista y luego del Partido Republicano de Alfonso Costa. En la última parte de su vida hasta renunció al uso del título. O quizá no sería sino la resistencia de un propietario a desprenderse de una parte valiosa de su patrimonio. Pero antes de morir en octubre de 1918 en Lisboa, preso político durante el periodo de Sidonio Pais, el vizconde confió supuestamente el secreto de la localización de los huesos a su familia. Se dice que el secreto ha pasado de propietario a propietario. Los verdaderos huesos, al menos según los actuales dueños, yacen aún en el lugar de la finca, sin señal alguna que lo advierta. Lámina 3. Primera página del programa en francés de las celebraciones del cuarto centenario del viaje de Vasco da Gama a la India, 1898. Programme général de suivant l'arrêté ministériel du 2 d'avril 1897, approuvé par le gouvernement portugués. Fin de la lámina 3, vuelve al texto. Quien lea esto que piense lo que quiera de huesos tan disputados.
A nosotros nos interesa señalar que el episodio de los decenios de 1880 y 1890 no fue el primer intento de crear un culto a Vasco da Gama. Solo un siglo después de su viaje, en 1597, hubo ya una serie de ceremonias en Goa que conmemoraron el viaje de Vasco da Gama por la ruta del Cabo. En esa ocasión, el cronista Diogo Tucuto, 1542-1616, leal al clan de los Gama y cliente del bisnieto de Vasco, don Francisco de Gama, por entonces virrey en Goa, fue tan lejos que en un discurso público declaró ante el Consejo de Goa: si Américo Vespuccio, descubridor de las Indias Occidentales de los geógrafos juzgan son una cuarta parte del mundo, tanta fama ganó por ello que a toda esa tierra se la llama América en honor suyo, para que de esa forma preserve en sí el nombre de su descubridor. Con cuánta más razón no podría llamarse esa parte de Asia que este valeroso capitán nuestro descubrió Gama, para que así se preserve tan ilustre nombre en memoria de la mayor hazaña que desde que Dios crease el mundo hasta hoy haya habido. Nota al pie 15. Extracto de un discurso dado por Couto en el Consejo de Goa ante el virrey don Francisco da Gama, conde de Vidigueira y bisnieto de Vasco da Gama, texto de la Biblioteca Pública y Archivo Distrital Évora, en adelante BPADE, Códice 115, 2 a 8, número 1, página 268. Una versión un poco distinta se encuentra en Diogo do Couto, da Asia década 12, facsímil de la edición de la Regia Oficina Tipográfica de 1788, Lisboa 1974, páginas 116 y 117, acerca de Couto, su vida y sus lealtades, véase Charles Surrey Boxer, Diogo do Couto, 1543-1616, Controversial Chronicler of Portuguese Asia, en R.O.W. Goetz, editor. Iberia Literary and Historical Issues, Studies in Honor of Harold V. U.B. Livermore, Calgary, 1985, y María Augusta Lima Cruz, Diogo do Couto, y a década octava, ya Asia, volumen 2, Imprensa Nacional 2, volumen 2, Imprensa Nacional Lisboa, 1995. Véase además Antonio Coimbra Martins, Diogo do Couto et la famille da Gama, Entretien inédit, Revue de littérature comparée, 1979, páginas 279 a 292. Fin de la nota al pie 15, volvió al texto. Semejante discurso tenía en aquellos momentos un sentido abiertamente político. En los días de Couto, dos grandes leyendas ya dominaban la historia de los orígenes de la expansión portuguesa por Asia, la de Vasco da Gama y la de Alfonso de Albuquerque. Pero estos dos hombres no solo habían dejado atrás de sí leyendas, cada uno había dejado también una dinastía y un clan que ya a finales del siglo XVI guardaban celosamente y propagaban las leyendas de un heroico ancestro. Admiradores de Albuquerque eran los cronistas Fernão López de Castañeda y Gaspar Correia. De Gama, a finales del siglo XVI, los escritores Luis Camões y Diogo do Couto. Nota al pie 16. CF. Los importantes y poco apreciados escritos sobre estos de Antonio Coimbra Martins como Camões de Couto en Le culturel ibérique en devenir, de se publié en hommage à la mémoire de Marcel Bataillon, París, 1979, páginas 691-705, y sobre as décadas que Diogo do Couto deixou inéditas. Archivos do Centro Cultural Portugués, volumen 3, 1971, página 272-355. Fin de la nota al pie 16, vuelve al texto. Couto, indiscreto siempre, hacía saber, aunque sotto voce, que las dos leyendas pugnaban por hacerse sitio, no solo metafórica sino también literalmente. Cuando don Francisco de Gama consiguió que pusiesen el retrato de su bisabuelo en un lugar de honor en el ayuntamiento de Goa en 1597, a muchos les gustó poco, escribe Couto. Este retrato del conde don Vasco da Gama, puesto por tanto en ese lugar con tanta satisfacción de la ciudad, se quitó luego de allí no sé por orden de quién,
pues los parientes de Alfonso Alburquerque reclamaban que el primer lugar en esa ciudad les pertenecía a ellos, ya que él fue el conquistador de esa ciudad. Para no ofender a nadie, los dos capitanes fueron trasladados al porche del ayuntamiento el retrato de Alfonso de Albuquerque, a la derecha donde los concejales se sientan, el del conde almirante a la izquierda. Nota al pie 17, Couto da Asia, década 2, página 120. Fin de la nota al pie 17 vuelve al texto. No solo eso, una estatua de Vasco da Gama que su bisnieto había erigido en Goa, en el Arco de los Virreyes, fue derribada misteriosamente una noche por unos felones, de quienes se pensó que estaban bajo la protección del sucesor de Francisco da Gama en el virreinato Aires de Saldaña y de una serie de autoridades y nobles. Por toda la ciudad corrieron trozos de la estatua, casi una metáfora de la profanación de una tumba y la dispersión de los huesos. Este caso, que se convirtió en una cause célèbre a principios del siglo XVII, nunca se resolvió a completa satisfacción de todos, pese al largo informe de una comisión de investigación ante la que depuso la mayoría de los notables de Goa, entre ellos el propio Diogo do Couto. Nota al pie 18. De Vasa Treslado da que tirou o licenciado Silval Ticairo da grauvidade geral do crime, a respeito do motim que se fizera para quebrar a estátua de Dom Vasco da Gama, em Ad de Silva, Rego, editor, As Gavetas da Torre do Tombo, en adelante Gavetas, volumen 6, Lisboa, 1967, páginas 370-398. Fin de la nota al pie 18, vuelve al texto. Al final se colocó una nueva estatua de Gama en el lugar de la destruida y ahí sigue hasta hoy. Para una biografía, puede que una lección, o más de una en realidad, combine materiales tan dispares que van del siglo XVI al siglo XIX, a finales del siglo XIX. Quizás parezca paradójico que hayan tan pocas figuras de la historia universal tan conocidas y a la vez tan oscuras como Vasco da Gama, comandante portugués de una flota de 3 barcos que abrió la ruta puramente marítima entre Europa y Asia en los años 1497 a 1499. Parece probable, pero no es seguro en absoluto, que naciese en Sines, un puerto atlántico del sur de Portugal, y sabemos que sus padres fueron Esteban de Gama, Estefão de Gama e Isabel Sodré, y que no era el primogénito, un temprano precedente pues de la exportación de la progenie excedente a ultramar para que hiciera fortuna. También sabemos que además de su primera expedición de 1497 a 1499 a la India, volvió allá 2 veces, una en 1502 y 1503 como almirante de los mares de Arabia, Persia y la India, y en 1524 como virrey almirante con título de nobleza, el de conde de Vidigueira. Lámina 4. Estatua restaurada de Vasco da Gama en el Arco de los Virreyes, Boa Vieja. Todo eso puede aprenderlo con la mayor facilidad del lector de cualquier diccionario biográfico o enciclopedia. Nota al pie 19. Véase Elia M. J. Campbell, Gama Vasco da, primer conde, First Count, da Figueira, 1460, Cine Sport, diciembre de 24 a 1524, Cochin, India. The New Encyclopedia Britannica, Micropaedia, 15ª edición, 15ª edición, Chicago, 1989, volumen 5, página 100-101, versión ligeramente corregida del artículo ya publicado en la 14ª edición de 1964, por una biografía breve y de divulgación en portugués aparecida con ocasión de las celebraciones del quinto centenario del nacimiento de Gama, de Estepão Pinto y María Alice Reis, Vasco da Gama, Lisboa, 1969. La mejor biografía sucinta de Gama hasta la fecha es la de Jean Auvin, Préface, en Voyage de Vasco da Gama, Relations des Expeditions 1497-1499, 1502-1503, Paul Teissier y Paul Valentin, Editions Chantaigne, París, 1995, página 728. El lector podrá consultar además por su cuenta y riesgo el divagador, autoindulgente y novelesco ensayo de René Virgile Duchac, Vasco da Gama, l'Orgueil et la Blassière. Lardman, París, 1995, fin de la nota al pie 19, vuelve al texto. Sin embargo, hasta de su contemporáneo Colón, de quien ha dicho de todo, de quien se ha dicho de todo, desde que fue el hijo bastardo del príncipe de Portugal, don Fernando,
hermano de padre, pues, de Manuel I, hasta que era criptojudío, cabe hacerse una mejor idea en muchos aspectos que del descubridor portugués, nota al pie 20. Sobre Colón, Taviani, Cristóforo Colombo, La Génesis de la Grande Escoperta, 2 volúmenes, Novara, 1974, y más recientemente en inglés, Carla Ragh Phillips, William D. Phillips Jr., The Words of Christopher Columbus, Cambridge, 1992, y Felipe Fernández Armesto, Columbus, Oxford, 1991. Hay traducción al castellano de Juan Fachi, Colón Crítica, Barcelona, 1992. Final de la nota al pie 20. Vuelve al texto. El paralelismo con Colón es más curioso de lo que a menudo se ha puesto, pues lo mismo que tanto se disputó acerca de los restos de Vasco da Gama, de al menos 3 sitios, 2 en el Nuevo Mundo y otro en el Viejo, se dice que albergan los restos del explorador genovés. Nota al pie 21. Para la disputa de finales del siglo XIX entre La Habana y Santo Domingo, por este honor, véase Henry Harris, los restos de don Cristóbal Colón, F. Álvarez y C.A. Sevilla, 1878. Fin de la nota al pie 21, vuelve al texto. Una confusión creativa que, como hemos visto, ha persistido en una u otra forma, así en el armazón conceptual que con el que Meyerbeer hizo su ópera, donde las motivaciones y circunstancias de Colón se confunden con las de Vasco da Gama. Pero por lo menos de esto sabemos que es falso. Arturo Segre, editor, y Diari di Girolamo Piriuli, A.A. 1494-1512, volumen 1, Città di Castello, 1921, página 153, que en este momento Colón estuviera en uno de los viajes pudo alimentar el rumor. Fin de la nota al pie 22, vuelve al texto. ¿Podremos, no obstante, sacar algo más de las investigaciones de los años más recientes? Desde los trabajos de Brito Revelo, Teixeira de Aragón y Luciano Cordeiro, escritos a finales del siglo XIX, no son muchos los documentos que se hayan encontrado directamente relacionados con la trayectoria de Vasco da Gama. Nota al pie 23. CF en especial, a C. Teixeira de Aragón, Vasco da Gama, a Pitiqueira, Estudio Histórico, Lisboa, 1898, en inglés, véase el mediocre estudio de K.G.A. Jane, Vasco da Gama and His Successors, 1460-1580, Midhoven and Company, Londres, 1910, y los materiales publicados en Henry E. G. Stanley, The Three Voyages of Vasco da Gama and His Viceroyalty, de Hakluyt Society, Londres, 1869. Fin de la nota al pie 23, vuelve al texto. Algunos de los que se han publicado como unas cuantas cartas de florentinos que informan de su primera expedición han aportado nuevos detalles, pero no han respondido a las preguntas fundamentales. Número 24, nota al pie número 24, C.F. Carmen M. Radulet, Vasco da Gama, La prima circumnavegazione dell'Africa, 1497-1499, edizione di Avasis, Reggio Emilia, 1994, páginas 167-198. Para un comentario más general, véase Radulet, María Emilia Madeira Santos y Luis Felipe Tomás. Fontes italianas para Historia das Viagens Portuguesas a Asia. Ponencia presentada en el Cuarto Seminario Internacional de la Historia Indo-Portuguesa, Lisboa, noviembre de 1985. Fin de la nota al pie 24, vuelve al texto. ¿Por qué escogió el rey don Manuel como capitán de la expedición ese oscuro miembro de la pequeña nobleza? ¿Por qué la expedición misma fue tan pequeña hasta comparada con la que la siguió, la capitaneada por Pedro Álvarez Cabral, a quien se atribuye el descubrimiento de Brasil cuando iba de camino a la India? ¿Por qué pasó tanto tiempo entre que Bartolomeu Díaz llegase al Cabo de Buena Esperanza, 1487, y la expedición al Océano Índico? La última hipótesis que un historiador haya elaborado con la intención de resolver estos problemas en tiempos hasta cierto punto recientes es la de Armando Cortesón. Este autor, conocida autoridad en cartografía y en la navegación portuguesa, siguió y amplió la interpretación ofrecida por su hermano, el célebre historiador Jaime Cortesón, y arguyó que la actividad marítima bajo Juan II, reinante en 1481-1495, se caracterizó por el secretismo
causa sobre todo de la rivalidad que había con los reyes católicos de Castilla y Aragón, Fernando e Isabel. Nota al pie 25. Jaime Cortesón, A Política de Sigilo nos Descobrimentos. Lisboa 1960, Armando Cortesón, The Mystery of Columbus, The Contemporary Review. 151, 937, 1937, páginas 322 a 330. Jaime Cortesón ya había desarrollado las hipótesis básicas de la política del secreto a mediados de los años 20, por ejemplo en su Do Sigilo Nacional sobre os Descobrimentos, crónicas desaparecidas, mutiladas e falseadas, alguns dos feitos que se calaram. Lusitania 1, 1924, página 45-81. Fin de la nota al pie 25, vuelve al texto. A partir de frases extrañas y oscuras de crónicas y cartas, y haciendo del silencio un argumento, es decir, basándose en la ausencia significativa de documentos, Armando Cortesón sugirió que el misterio de Vasco da Gama se resolvería con el que aceptara que entre 1487 y la muerte de don Juan II en octubre de 1495 doblaron el Cabo de Buena Esperanza algunas expediciones portuguesas y llegaron a la costa oriental de África. Nota al pie 26. Armando Cortesón, The Mystery of Vasco da Gama. Junta de Investigações do Ultramar, Coimbra, Lisboa, 1973. Se publicó también una versión en portugués de este libro, O Misterio de Vasco da Gama, ese mismo año. Fin de la nota al pie 26, vuelve al texto. Más tarde propuso una de ellas, en 1494 a 1495, fue capitaneada por el propio Vasco da Gama y regresó cuando don Juan ya había muerto. Su sucesor, don Manuel, que no quería que el mérito de la llegada al Océano Índico recayese en el rey fallecido, destruyó la información que contaba el éxito de la expedición y montó otra, capitaneada de nuevo por Vasco da Gama 2 años después, en 1497. Los historiadores reciben con frialdad la hipótesis de Cortesón. No les convencen mucho las pruebas fragmentarias que ha presentado. Nota al pie 27. Un equilibrado análisis de los indicios y de la hipótesis es el de Francisco Cotente Domínguez, Colombo e a Política do Sigilo na Historiografía Portuguesa, Mare Liberum 1, 1990, páginas 105 a 116. También Luis de Albuquerque, Navegadores, Viajantes y Aventureiros Portugueses, séculos XV y XVI, volumen 1, Lisboa, 1987, una obra muy crítica con las hipótesis de Armando Cortesón sobre Gama, escrita por alguien que fue colaborador suyo. Fin de la nota al pie 27, vuelve al texto. Además, como arguiremos más adelante con cierta amplitud, parte de las pruebas que adujo se pueden interpretar de una manera totalmente diferente que la propuesta por él. Sin embargo, para llegar a este punto, habremos de reexaminar antes los contextos de la expedición de Vasco da Gama, es decir, el Portugal de finales del siglo XV y los albores del XVI, y el Océano Índico de esos mismos años. Esa tarea es la que este libro echa sobre sí. Tratará, pues, tanto del entorno de Vasco da Gama como del hombre propiamente dicho. En cuanto al equilibrio concreto entre la vida y los tiempos por el que se ha optado, ha dependido de factores tanto fortuitos como deliberados. Vasco da Gama nos ha dejado muy pocos escritos de su propia autoría. Casi todos son recibos oficiales o cartas formularias que no son especialmente útiles para llevar adelante un análisis del tipo del que pretendemos hacer aquí. Más aún, el amplio debate acerca de las relaciones entre historia y biografía de Carlyle a Lenin, de E.H. Carr y más recientemente a Arnaldo Momigliano, Pierre Bourdieu y Jacques Le Goff, que lleva vivo ya siglos, no nos ha acercado a una respuesta definitiva a esta cuestión del equilibrio. Nota al pie 28. Un cauto repaso de las posiciones y unas sugerencias pueden encontrarse en el reciente artículo de Giovanni Levi, Les usages de la biographie, Annales ISC 44-6, 1989, páginas 1325-1336, para hacerse una idea de cómo han evolucionado los términos del debate en el último medio siglo. Compárese a Levi con Sidney Hook, The Hero in History, A Study of Limitation and Possibility, Bison Press, Boston, 1955. Una obra ambiciosa que aspira a ser biografía total es el Saint Louis de Jacques Le Goff, Gallimard, París, 1996. Fin de la nota al pie 28, vuelve al texto. Si algunos autores que adoptan una postura sociológica extrema han defendido que la biografía es más que nada una ilusión
que nada tiene que ver con la respetable tarea de la historia social. Otros como Momigliano siguieron viendo en ella una forma perfectamente legítima de dar a la historia un rostro humano y de plantear una serie de preguntas en el centro mismo de la historia social y política. El debate no se puede, me parece, resolver a priori con posturas puramente teóricas. Este libro intentará en la práctica hacer que el debate resulte más bien intrascendente. Con libertad oscilaremos entre el hombre y su contexto, entre la historia y la formación histórica de la leyenda. Fin del capítulo 1.